Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a este seminario de correlaciones. Si por favor me confirmáis que veis correctamente la pantalla y que me escucháis también de manera correcta, damos ya comienzo al seminario. Vale, me dicen que está todo correcto. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este seminario, como digo, y la idea, bueno, pues es empezar con una breve explicación de lo que significa bueno, la operativa en spread, buscando operativa con dos activos y luego pasar a la XStation para que veáis de manera más práctica cómo funciona y cómo se podría hacer. Os agradecería que cualquier cuestión que tengáis, cualquier comentario, lo paráis, me decís lo que no entendáis y bueno, pues tratando de hacer el seminario un poco más ameno para que no sea yo hablando todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esta primera parte, que intentaré pues, bueno, pasar lo más rápido posible porque yo creo que lo más interesante es la segunda parte. ¿Qué es el análisis intramercado? Pues bueno, se trata de, en lugar del estudio tradicional que consiste en pues bueno, buscar un activo como pues un índice o una divisa y a través del análisis técnico pues bueno, decidir las entradas o salidas de ese valor, tratar de operar analizando cómo están correlacionados los activos. Buscar dos activos sean similares, es decir, dos índices o dos acciones, o distintos, como puede ser, por ejemplo, una divisa y una materia prima. Buscar esos dos activos y tratar de analizar cómo están correlacionados entre sí. ¿De acuerdo? Buscar, pues bueno, cómo se comportan unos respecto al otro. ¿Qué subyace detrás de este análisis? Pues bueno, la estrategia clara es que los flujos monetarios en cada momento son los que son. Es decir, si tú, por ejemplo, analizas el dinero que hay ahora mismo moviéndose en el mundo, puede ir aumentándose, porque lógicamente, por ejemplo, los bancos centrales van aumentando la cantidad de dinero en circulación, pero lo que tenemos en cada momento se mueve de un activo a otro. Es decir, si detectamos, por ejemplo, salidas de dinero de la renta fija hacia la renta variable, pues bueno, podemos ponernos cortos en renta fija y largos en renta variable porque ese dinero que sale de la renta fija tiene que ir hacia algún sitio, no desaparece. Con lo cual, es un poco el escenario que se plantea en todo momento con este tipo de análisis. Ahora mismo, ¿quién son los que más utilizan este tipo de operativa? Pues bueno, sobre todo hedge funds. Los hedge funds son fondos de inversión libre y tienen la ventaja de que en todo momento se pueden, bueno, no tienen que dar explicaciones como un fondo de inversión a sus partícipes. Generalmente tienen mucha más libertad, pueden ser fondos long short, es decir, que pueden tomar posiciones tanto alcistas como bajistas, pueden invertir en la mayoría en muchos activos, como puede ser desde inversiones inmobiliarias a activos de materias primas, renta fija, etcétera, con lo cual esa libertad lo que les permite es buscar este tipo de posicionamientos alcistas y bajistas en los distintos activos, ¿vale? Bueno, como decía, todos los mercados están relacionados, con lo cual eso pues, es lo que nos explica el porqué de que sea interesante analizar el comportamiento de uno respecto a otro, ¿vale? ¿Qué tipos de activos hay? Bueno, pues supongo ya que los conoceréis todos, pero bueno, por repetirlo, renta variable, yo creo que, bueno, pues sobre todo al principio, la primera aproximación al mercado, lo más habitual, acciones de una empresa, índices. Renta fija, pues bueno, emisiones de deuda como pueden ser de estados que necesitan financiarse y acuden al mercado para obtener esos recursos a cambio de un tipo de interés o emisiones de renta fija privada. Empresas que, pues bueno, necesitan financiarse para su actividad diaria o para empezar nuevos proyectos y que acuden a inversores buscando esa liquidez a cambio de también un tipo de interés. Materias primas, pues bueno, petróleo, oro y cosas más raras que cotizan, hasta las tripas de cerdo que cotizan en Chicago, y divisas que, con diferencia, pues bueno, es el mercado más grande de todos los anteriores, por varios motivos. En primer lugar, todas las empresas multinacionales necesitan divisas para su actividad, los turistas que viajan a través del mundo hacen también uso de las divisas y luego, sobre todo, importantísimo, las reservas de los bancos centrales en divisas. La mayoría de bancos centrales tiene divisas en otras, tiene reservas en otras monedas, como puede ser, por ejemplo, el Banco Central Europeo en dólares o en yenes. Bueno, todo ese tipo de
de activos entran dentro de divisas y por eso pues bueno, son con diferencia los más amplios. ¿Qué tipo de relaciones existen entre los mercados? Pues bueno, entre los mercados suele haber una serie de pautas clásicas que vienen comportándose así desde hace muchos años. Es fundamental que tengáis claro a la hora de hacer este tipo de operativa que no siempre estas relaciones son duraderas en el tiempo. Es decir, hay relaciones o dos activos, por ejemplo, pueden tener una relación que consideréis que os da muy buenos resultados en la operativa, pero de un día para otro puede estropearse y eso, pues bueno, lógicamente complica también el escenario y siempre hace que tengáis que estar muy atentos, ¿vale? Las relaciones típicas que suele haber, bueno, pues el dólar estadounidense y las commodities se mueven en direcciones opuestas. Esto tiene una explicación muy sencilla porque la mayoría de commodities se pagan en dólares, con lo cual cada vez que el dólar se aprecia, cada vez que el dólar sube, lo que hace es encarecer las commodities y por lo tanto, pues bueno, al disminuir la demanda baja el precio de las mismas, con lo cual, pues bueno, tiene esa relación inversa. El precio de los bonos y las commodities también se mueven en direcciones opuestas. Podemos ver ahora como, por ejemplo, el Bund alemán o el T-Note americano tuvo una escalada enorme en el precio, el bono alemán espectacular subiendo hasta niveles de 155, incluso más arriba, y sin embargo, pues bueno, commodities agrícolas, el petróleo, el oro cayendo con fuerza, con lo cual, bueno, pues explica esa dirección opuesta entre bonos y commodities, ¿vale? Las acciones y los bonos se mueven de manera inversa. Bueno, esto es una relación que a priori tiene sentido en el sentido de que a medida que, por ejemplo, la situación económica mejora, la coyuntura económica es más favorable, los inversores suelen tener más apetito por el riesgo y eso hace que derive hacia renta fija, hacia renta variable, hacia las acciones, el comportamiento el dinero que antes podían tener en depósitos en época de mayor incertidumbre. Lo vemos, por ejemplo, en la crisis española, pues bueno, durante los peores periodos de la crisis, con el IBEX prácticamente 6.000 puntos, la renta fija, pues bueno, subiendo y con mucha demanda porque los inversores no se atrevían a estar posicionados en renta variable, ¿vale? Y luego, bueno, desde 2008 sí que la relación entre bonos y commodities ha podido cambiar algo, pero bueno, luego lo comentamos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que os decía, el dólar index y la relación con las commodities. Aquí tenemos el dólar index en rojo y el índice que mide, pues bueno, distintas materias primas, ¿vale? Pues bueno, aquí lo que vemos es este comportamiento y lo que nos hace es, pues bueno, aquí lo tenemos. Fijaros cómo cada caída del índice de commodities son subidas del dólar index y al revés. Fijaros en todo este tramo de caída del dólar index y la fuerte apreciación de las commodities. Y luego, pues bueno, a partir de ahí, de este suelo que hace, o de hecho, si nos fijamos en el índice de commodities, caída muy pronunciada y apreciación muy fuerte del dólar. Con lo cual, pues bueno, es un poco el escenario que tenemos y que nos tiene que servir para, por lo menos, pues bueno, ser consciente de esto, ¿vale? ¿Qué significa que dos activos estén correlacionados? Bueno, pues esto se mide a través del coeficiente de correlación. Lo podéis hacer a través de Word o bueno, de Excel, perdonad, o con cualquier fórmula matemática. Para medir el coeficiente de correlación, la fórmula estadística es la covarianza entre los dos activos dividido por la desviación típica de cada uno, multiplicada. Covarianza de A a B dividido entre desviación típica de A por desviación típica de B. Y eso lo que nos da es el coeficiente de correlación, que lo que nos indica es cómo se explica un movimiento de un activo en relación al otro. Cuando dos activos se mueven en la misma dirección, es decir, imaginaros, por ejemplo, dos activos que suben a la vez, es decir, cuando un activo sube, el otro sube y en la misma cuantía, se dice que tiene una correlación perfecta, que tiene un coeficiente de correlación cercano a 1. Cuando dos activos caen y ocurre lo mismo, pues también es correlación de 1 porque replican el mismo movimiento. ¿Qué ocurre cuando un activo sube y el otro baja? Pues que tienen correlación inversa, correlación negativa. Esto lo que nos da pie es a, por ejemplo, abrir posiciones cortas en un activo y largas en otra. Esto ocurre cuando los activos tienen coeficiente de correlación cercano a 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, a menos 1, perdonad. Con lo cual, este coeficiente de correlación negativo lo que nos indica es precisamente es eso, que, pues bueno, hay
hay incertidumbre y cuando uno sube, el otro automáticamente baja, ¿vale? Ya digo que esto a través de un Excel lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un ejemplo de correlación directa. Aquí tenemos, por ejemplo, BBV y el Banco Santander. Dos bancos de un tamaño parecido, prácticamente misma área de influencia, con lo cual lo natural es que tengan un comportamiento muy similar. Bueno, vemos que sí que hay ciertas divergencias en el que uno, por ejemplo, puede subir más, otro caer menos, pero el comportamiento más o menos es el mismo. Fijaros que en todo este tramo prácticamente exactos y luego a partir de aquí pues sí que bueno, hay cierta diferencial a favor del BBV, el Santander con esta ampliación de capital que hizo ya a principios de año, pues bueno, caídas, pero ya digo que prácticamente el comportamiento veis que es exacto, es decir, cuando uno sube el otro sube y cuando uno cae el otro cae. Ejemplo de correlación inversa, pues mira, uno muy claro que suele estudiarse es la correlación que existe entre el dólar y el dólar canadiense, lo tenemos aquí, USD-CAD, que es este gráfico de aquí, el verde, y otra, el West Texas, el petróleo americano, tienen una correlación prácticamente de -1. Fijaros, siempre que uno va subiendo, el otro va cayendo. Fijaros, aquí, por ejemplo, repunte de uno, caída de la divisa, y a partir de aquí, pues bueno, caída muy fuerte del petróleo, que conlleva apreciación muy fuerte de la divisa. Fijaros que hasta en estos picos un poco más de corto plazo también se cumple este tipo de relaciones, con lo cual esto lo que nos permite es, pues bueno, operar, ya digo, por ejemplo, si detectamos, imaginaros que esto, pues bueno, puede ser una especie de doble techo, ponernos cortos en el par, en la divisa, y largos en petróleo buscando, pues bueno, que esto puede ser una especie de doble suelo. Entonces, nos permite hacer ese tipo de operativa buscando precisamente esa correlación inversa, ¿vale? Luego vamos a ver más ejemplos en la XStation y podéis preguntarme los que queráis. Terminamos ahora con esta primera parte. ¿Cómo interactúan los mercados financieros? Bueno, pues esto es una cosa que también es muy importante de entender a la hora de hacer este análisis. ¿Por qué? Porque nos ayuda a predecir un poco los próximos movimientos que podemos realizar. ¿Qué movimientos podemos hacer? Pues bueno, por ejemplo, los bonos suelen cambiar de dirección antes que la renta variable, con lo cual si detectamos ya un agotamiento de la tendencia en la renta fija, nos puede pues bueno, sorprender y nos puede dar la pista de cómo se va a comportar la renta variable en los próximos meses, con lo cual es interesante siempre estudiar ese comportamiento. La renta variable suele cambiar de dirección antes que las commodities, más de lo mismo. Eso hace que si detectamos un cambio de tendencia en la renta variable, nos haga ya pensar en que las commodities posteriormente van a poder tener un comportamiento similar o un cambio de tendencia similar, ¿vale? La yield de los bonos crea primero los máximos, luego la renta variable y por último las commodities. La yield de los bonos es el tipo de interés que pagan. Es decir, cuando, por ejemplo, los tipos de interés de la renta fija están muy altos, primero crean un máximo, después de eso suele haber caídas en esos bonos que nos alertan de que puede estar llegando al final de la tendencia, con lo cual sube la renta fija, sube la renta variable y por último terminan subiendo las commodities, con lo cual pues ya digo que son relaciones interesantes para tener presente. Estas relaciones son más fiables en mínimos de mercado que en máximos, porque los suelos pues bueno, suelen tener una mayor fiabilidad. ¿Qué relaciones hay interesantes a la hora de operar? Bueno, pues bueno, aquí tenemos una cita de John Murphy en el que dice que el oro no es solo la commodity más fuerte, sino que es también la divisa más fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, actúa como valor refugio y en épocas de inestabilidad ya veis que muchos inversores prefieren el oro físico que estar posicionados en divisas o en renta variable, ¿vale? Nunca operes cobre sin mirar el mercado chino, fundamental. El mercado chino es el mayor importador de cobre a nivel mundial, con lo cual, si tú, por ejemplo, vas a operar cobre, por lo menos en una operativa, ya no digo de intradía, pero si en una operativa más de medio plazo, más tendencial, es importantísimo saber qué hace el mercado chino. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, observamos que la economía china se está ralentizando, lógicamente eso hará que demande menos cobre y puede hacer que los precios caigan, con lo cual es interesante a la hora de operar cobre saber qué va a hacer la economía china los próximos meses. Las commodities suelen bajar de precios y sube el dólar, esto ya lo habíamos comentado. Las commodities suelen estar positivamente
correlacionadas con la evolución de las economías emergentes. Bueno, pues esto es algo que interesante de saber y fijaros que tiene todo el sentido del mundo. Las economías emergentes son economías que son más intensivas en consumo de materias primas y eso hace que pues bueno, nos sirva para que si las economías emergentes están creciendo a tasas muy fuertes, eso hacer que aumente la demanda de commodities y por tanto suban los precios. Y luego, pues, desde las guerras de Irak, el petróleo tiende a comportarse al contrario que la renta variable. Esto, por ejemplo, lo vimos en los últimos meses con renta variable alcista, el DAX llegando a 12.000 puntos, el IBEX 11.800, etcétera, y caídas muy fuertes en el petróleo. Lógicamente, abarata los costes de producción y eso beneficia a las empresas. ¿Qué más acciones podemos tener? Pues bueno, acciones de baja capitalización suelen liderar los suelos. Esto es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vemos el final de una tendencia bajista de medio plazo, lo que suele ocurrir es que los chicharros empiecen a subir, cambien de dirección antes de lo que lo hace la renta variable, con lo cual si detectamos que los chicharros empiezan a subir, nos puede dar pie a abrir posiciones alcistas en el resto de renta variable, ¿vale? Cuando graficamos una commodity, es interesante también incluir las acciones que están correlacionadas con ella. Pues, por ejemplo, graficar el caso de el precio del petróleo y el comportamiento de Repsol. Pues bueno, una empresa que depende mucho de los precios del crudo, lógicamente puede tener relación y es interesante también para este tipo de operativa. Y luego, bueno, pues por último, las divisas que más relación tienen con las commodities son el dólar australiano, el neozelandés y sobre todo el dólar canadiense. Ahora vamos a ver un poco esto graficado, pero son relaciones que tenéis que tener muy presentes. Y por mi parte de la presentación nada más. Ahora había pensado en pasar ya a la X-Station, que es ya la parte más práctica, así que si tenéis cualquier pregunta sobre la presentación me decís ahora y si no, pues pasamos ya a la X-Station. Bueno, pues si no tenéis ninguna, pasamos ya a la X-Station. ¿Cuáles serán las divisas a tener en cuenta? Me pregunta José. Sobre todo las más relacionadas con materias primas son las oceánicas, el kiwi y el aussie, el dólar australiano y el neozelandés y el dólar canadiense. Ahora vamos a ver las relaciones que puede haber, pero ahora os comento esto mismo, ¿vale? Para que lo veáis en la X-Station. Antes de nada, explicaros cómo podemos en la X-Station graficar este tipo de operativa, ¿vale? Tenemos aquí este icono que se llama comparar, que está justo encima de la captura de imagen y simplemente dándole a comparar, añadiendo, por ejemplo, podemos ver el IBEX y el DAX. Por ejemplo, le damos a añadir y ya tenemos aquí graficado el IBEX y el DAX, ¿vale? Con lo cual, siempre para graficar, este iconito de aquí, comparar, añadimos el símbolo y esto, una vez que lo tenemos, pues bueno, ya luego nos permite graficar desde cualquier activo, ¿vale? Vamos a irnos entonces a correlaciones ya con activos que hay más o menos claros, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece, por ejemplo, por este que tenemos aquí, que es en este caso, por ejemplo, el crudo y el dólar canadiense, ¿vale? Vemos cómo la tendencia, pues bueno, prácticamente igual. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora aquí el petróleo entró en esta fase un poco más lateral, pero la idea, ya lo veis, prácticamente cuando uno hace un suelo, tiene un soporte muy marcado,
el otro tiene una resistencia. Entonces, siempre estos comportamientos ya veis que se van haciendo de manera inversa. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, pues es un poco lo que os comentaba, abrir cortos en un activo y largos en otro. Por ejemplo, aquí podríamos comprar dólar canadiense y ponernos cortos de petróleo. Tendríamos que ir al Texas. Vale, y entonces ahora nos quedaría ya la operativa planteada de la siguiente manera. Todo lo que suba el dólar canadiense esperamos que lo baje el Texas, con lo cual, pues bueno, nos permite esta relación inversa hacer este tipo de operativa, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es interesante, es una de las más comunes para hacer, con lo cual tenerla muy presente porque, bueno, a nivel de correlaciones inversas ya veis que es una de las que mejor funciona, ¿vale? Este es el tipo de operativa en correlaciones inversas. Abriríamos posiciones alcistas buscando, pues bueno, que en este caso, por ejemplo, el dólar canadiense se vaya hacia la zona de máximos y que el petróleo, pues bueno, se dirija hacia esta zona que tiene aquí de soporte y, bueno, pues caiga un poquito buscando esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, operativa, ya digo, en la que buscamos, pues bueno, que se produzcan estos movimientos, que uno suba, el otro baje, o que uno baje y el otro suba. ¿Qué otro tipo de operativa podríamos tener? Pues bueno, el caso de, por ejemplo, la que comentábamos antes, BBV y el Banco Santander, ¿vale? La tenemos aquí en diario y aquí vemos cómo, pues bueno, tienen una correlación muy parecida entre unos y otros. Esto entonces, para lo que nos va a servir es para buscar momentos en los que haya cierta separación. Por ejemplo, aquí vemos cómo, bueno, queda un poco distorsionada por la ampliación de capital del Santander, pero aquí la operativa que podríamos buscar es, por ejemplo, decir, pues mira, vamos a apostar porque el Banco Santander y el BBV vuelvan a más o menos estar unidos como estaban en estos niveles, ¿vale? Y lo que podríamos hacer sería decir, pues mira, voy a abrir largos en el Banco Santander buscando que se vuelvan a tocar y cortos en BBVA, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir en estos casos? Pues bueno, son dos activos que tienen mucha relación, con lo cual, por ejemplo, es probable que este suba y este suba algo, ¿vale? Pero en este tipo de operativa, bueno, esto es un ejemplo, luego lo vamos a ver con alguno más claro, en este tipo de operativa de correlaciones positivas, lo que solemos buscar es que esto, que en este caso el Banco Santander, esto sería una pérdida porque estás corto y esto está subiendo, que el Banco Santander lo haga mejor. Con lo cual, vemos que tendríamos una pérdida aproximada de este tamaño. Voy a cambiar el color. Tendríamos una pérdida aproximada de este tamaño en el BBV, pero lo compensaríamos con una ganancia, imaginaros, si se produce ahí, del Santander de este nivel. Con lo cual, es interesante este tipo de operativa para buscar que dos activos que deberían de estar juntos vuelvan a unirse. Se puede hacer también, por ejemplo, con un ETF. Tenemos aquí graficado, que es otra operativa que puede ser interesante. Tenéis en la plataforma, aquí lo vemos, un apartado de ETFs, por ejemplo en Europa telecomunicaciones, bancario, petróleo, aseguradoras, automóviles, bueno, estos ETFs que nos permiten hacer la siguiente operativa. Por ejemplo, vemos que tenemos aquí el ETF de Telefónica y el sectorial de telecomunicaciones europeo. Bueno, pues por lógica esperamos que Telefónica sea una acción que se comporte muy parecido al índice de telecomunicaciones europea, que está compuesto por, bueno, empresas de telecomunicaciones de gran tamaño a nivel europeo. Pues bueno, es un poco lo que buscamos con esto, ¿vale? ¿Qué pretendemos? Pues fijaros que tienen esta recta en la que iban siempre unidos y de repente Telefónica pasa a hacerlo peor que el ETF, con lo cual
lo natural es que vuelvan nuevamente a juntarse en torno a esta línea de regresión aproximadamente. Con lo cual, abrimos largos en Telefónica, buscando que se dirija hacia esa zona, y cortos en el ETF. ¿Que el ETF termina subiendo? Bueno, pues no pasaría nada, porque siempre la cotización, la subida que va a tener Telefónica al ser más grande, lo que nos va a permitir es tener esos mayores beneficios dentro de la operación. ¿De acuerdo? Con lo cual, estarías invirtiendo en dos activos a la vez, y si en caso de que, por ejemplo, esto termine yéndose hacia abajo y Telefónica caiga, pues podrías compensar parte de esa caída con los cortos en el ETF, con lo cual es una manera, en primer lugar, de diversificar la inversión, y en segundo, pues bueno, de tratar de aprovechar estas ligeras divergencias que nos deja el mercado. ¿De acuerdo? Siempre es fundamental, a pesar de hacer este tipo de operativa, fijar stops, ¿vale? Tú aquí, por ejemplo, entras corto, si marca, por ejemplo, pues bueno, un nuevo máximo en esta zona aquí, sería normal, pues bueno, fijar un stop loss en estos niveles y dar por cerrada ya la operación. O, por ejemplo, si Telefónica te pones largo y pierdes los últimos mínimos que registró, pues lo natural sería cerrar la operación y aceptar que, bueno, pues salió mal. ¿Por qué? Porque bueno, también tienes que controlarla, y porque el hecho de tener dos activos, y aunque diversifiques más el riesgo, no implica que estés exento de que puedan ocurrir ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ver ahora otro ejemplo de operativa, que es un poco distinta a la que habíamos estado viendo ahora mismo. Fijaros en estos niveles. Tenemos aquí el dólar canadiense, el dólar australiano y el oro. ¿Vale? Pues lo que quiero enseñaros es las relaciones que hay en la que, bueno, pues antes comentábamos que hay activos que marcan máximos y mínimos antes que otros. Pues, por ejemplo, en el caso de esta divisa y del oro, observamos cómo el oro hace suelos y techos antes que la divisa. Fijaros en esta zona, el oro viene cayendo, la divisa también, el australiano. Llegamos a los mínimos del oro, en esta zona ya empieza a rebotar y el australiano sigue cayendo. Con lo cual, detectar estos rebotes en el oro lo que nos permite es la posibilidad de decir, pues sigo bajista o abro posiciones bajistas a la espera de que forme un suelo la divisa. ¿Qué ocurre con los techos? Exactamente lo mismo. Fijaros, este rebote de aquí, y observamos cómo el oro hace ya el techo. Aquí ya vemos cómo empieza a correr, empieza a caer y anula esa tendencia alcista, y sin embargo la divisa todavía le queda por marcar el máximo justo después de que lo haga el oro, con lo cual nos permite, una vez que detectamos esta caída, por ejemplo, pues bueno, en estos niveles quizás aproximadamente, abrir posiciones alcistas buscando que se forme el nuevo máximo de la divisa. Nueva caída, aquí lo vemos, y después de este tramo todavía caída del australiano, ¿vale? Y aquí vemos cómo, pues bueno, lo va repitiendo máximo y sigue tirando la divisa, y lo va repitiendo a lo largo del tiempo. Con lo cual, esto lo que nos permite es, si detectamos justamente eso, fijaros aquí en esta zona otra vez, mínimo del oro, y la divisa desde estos niveles, fijaros todo lo que lleva caído. Entonces, esto lo que nos permite es, pues, realizar en función de detectar este tipo de comportamientos en un activo o en otro, la operativa. Con lo cual, pues es una parte muy interesante si conseguimos detectar esos movimientos, porque realmente lo que nos va a hacer es irnos hacia estos mínimos. ¿De acuerdo? Vamos a ver más ejemplos. Quería enseñaros antes uno para que veáis que las relaciones no son eternas. Es decir, que tenéis siempre que tener controlado el movimiento de la divisa o de los activos, buscando que esas relaciones no se estropeen. Fijaros aquí el DAX y el oro,
tenían una correlación perfecta, prácticamente subiendo uno, subiendo otro, caída de uno, caída del otro, y de repente, a partir de 2011, vemos cómo se invierte esa tendencia. Y ahora mismo lo que tenemos son el oro, por ejemplo, subiendo, el DAX cayendo, y al revés, cuando el DAX comienza a subir, vemos toda esta tendencia, el oro vemos que comienza a caer. Con lo cual, pues eso nos hace estar siempre alerta, porque estas relaciones, como digo, no sirven para toda la vida y siempre hay que estar pendientes de que se sigue cumpliendo y de que la operativa sigue teniendo sentido. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo que tenía por aquí. Vale, el DAX y el eurodólar. Que ahora mismo, esto está en H4, pues prácticamente vemos cómo tienen tendencias inversas. Si alejamos un poco el zoom, fijaros cómo a medida que sube el eurodólar, perdón, a medida que sube el DAX, cae el eurodólar, y cuando el DAX, por ejemplo, hace mínimos, hace máximos, el eurodólar mínimo, el eurodólar comienza a tirar y el DAX al revés comienza a caer. Con lo cual, pues bueno, esta es una relación que también nos permitiría abrir la opción de decir, pues mira, ahora mismo, imaginaros, creo que después de este doble suelo, pues bueno, va a corregir algo el DAX, después de estos niveles, pues abrir cortos de DAX y largos de eurodólar. Por ejemplo, podría ser una buena opción dentro de esta operativa. ¿De acuerdo? Con lo cual, otra relación también que desde hace un tiempo no siempre se cumplía. Fijaros que no siempre se cumplía, porque mirad toda esta zona en la que iban prácticamente a la par, y de repente se descorrelacionan, el DAX comienza a tirar con muchísima fuerza y el eurodólar comienza a caer con muchísima fuerza. Con lo cual, pues bueno, esa tendencia lo que nos hace es siempre estar atentos y ahora detectar ese movimiento y operarlo mientras dure, hasta que se termine cambiando. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues tenerlo también presente, otra relación que puede ser interesante. Otra buena puede ser, por ejemplo, no sé dónde la tenía, el DAX y el IBEX. Fijaros que activos en los que, por ejemplo, pues bueno, la correlación es positiva, pero vemos como el DAX tira mucho más de lo que lo hizo el IBEX. El DAX marcando máximos, el IBEX mínimos, o sea, sin alcanzar prácticamente nuevos máximos. Eso nos puede dar pie a pensar en que al IBEX le puede quedar mucho más recorrido que al DAX, con lo cual la posibilidad de abrir largos en IBEX, por ejemplo, cortos de DAX, y pues bueno, buscar que el IBEX recupere parte de ese diferencial que tiene perdido respecto al índice alemán, que fijaros que el DAX rompe con fuerza esta zona de aquí, mientras tanto el IBEX no la rompe muy levemente y aparte vuelve a cerrar por debajo. Entonces eso puede ser una opción interesante para el medio plazo y para bueno, pues operarla con este tipo de relaciones. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda? ¿Queréis que mire algún activo más? Me pregunta Jairo en qué time frame se aprecian mejor las correlaciones. Realmente, para tendencias de largo plazo, pueden ser se ven mejor en gráficos, por ejemplo, semanales o cosas así. Pero realmente, si acercamos, por ejemplo, ya visteis el del euro dólar, aquí estamos en H4. Si nos vamos a M30, pues veis que también más o menos se van cumpliendo. Fijaros que sigue habiendo estas divergencias cuando, por ejemplo, uno rompe arriba, el otro cae hacia abajo y, por lo tanto, pues bueno, aquí lo tenemos, fijaros en esto, tirando aquí el euro dólar y el DAX cayendo. Ahora mismo tirando el DAX y cayendo el euro dólar. Pues bueno, ahora estamos en M30 y por lo tanto veis que son relaciones que se pueden aguantar y que pueden estar bien para el medio plazo. Por lo tanto, no hay un time frame mejor que otro. Eso sí que es cierto que, por ejemplo,
en operativa como la que comentábamos antes del australiano y el oro, no sé dónde lo tengo, perdonad, aquí, del australiano y el oro, lógicamente un suelo de mercado de una tendencia no te lo hace en intradía, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vais a utilizar esto, sí que mi recomendación es que por lo menos pongáis velas diarias para hacer operativa un poco más tendencial. Si por el contrario lo que queréis es operativa de intradía, pues bueno, ya veis que por ejemplo aquí esto puede funcionar. Cuando detectéis un suelo, un techo en el DAX o en el eurodólar, por ejemplo, nos puede servir para ponernos cortos o largos en uno de los dos activos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, interesante para el medio plazo y también para el corto, para intradía. Y nada más, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Ya vimos, pues bueno, los 3 o 4 ejemplos que hay de operativa, 3 o 4 opciones que puede haber y por lo tanto, pues bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo, que sobre todo tengáis también presente que en esta operativa hay que poner stops y que las relaciones no se mantienen toda la vida, que pueden cambiar a lo largo del tiempo y pues nada más, os recomiendo que lo miréis porque sí que es una operativa que yo creo que es entretenida, buscando este tipo de correlaciones y para cualquier duda me tenéis en la oficina, como siempre. Así que si no tenéis ninguna otra pregunta, damos por finalizar. Espera, que me preguntan ahora. ¿El peso que puede tener BBVA y Telefónica puede haber una buena correlación entre ambos? Pues vamos a verlo. Vamos a abrir, creo que tengo por aquí Telefónica. Vale, pues vamos a ver, vamos a meterle BBV. Vale, aquí tenemos los dos y efectivamente, pues bueno, correlación bastante buena entre ambos. Aquí sí que es cierto que vamos a poner uno Telefónica con gráfico de líneas, esta línea roja, y vemos cómo, pues bueno, más o menos las fases laterales las cumplen y las fases de caídas también. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues bueno, vamos a acercar un poco esto, estamos en diario. Pues tratar de aprovechar, por ejemplo, las líneas en las que se suelen encontrar. A ver sí. Vale, yo aquí lo que haría, fijaros que siempre que se separan en estos niveles, vuelven luego a juntarse. Entonces, un tipo de operativa, por ejemplo, podría ser pensar en esta zona de aquí, imaginaros, esto es Telefónica y BBV. Pues, como vemos en el tiempo, a pesar de que se separen, terminan juntándose nuevamente, pues si detectamos nuevamente esta divergencia, es decir, que se comiencen a separar, abrir largos en el que queda abajo y cortos en el que queda arriba. Por ejemplo, en este caso, largos en Telefónica, cortos en BBVA, buscando que nuevamente vuelvan a unirse los dos gráficos, que ya vemos que es algo que en el tiempo suelen hacerlo. Fijaros que terminan tocándose. Entonces, por ejemplo, aquí lo vimos, largos en Telefónica, cortos en BBV hubiera sido una buena estrategia, ahora están prácticamente unidos. Si detectamos que vuelven a separarse, nos podría dar pie a utilizar esa operativa, pues bueno, pensando que volverán a unirse nuevamente. Con lo cual, pues bueno, sí que puede ser una opción interesante a tener en cuenta. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Esto ya os digo que a través de la XStation se mira muy bien. Lo podéis hacer también si queréis con el coeficiente de correlación para saber la correlación exacta que hay. Yo suelo hacerlo, por ejemplo, te vas a Yahoo Finanzas, descargas a un Excel la cotización histórica de los valores de uno y otro, haces dos tablas y el propio Excel te calcula el coeficiente de correlación, con lo cual te sirve para saber si te va bien o te va mal, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, pues, bueno, la operación que hemos metido con beneficios ahora de, bueno, 80 euros no es gran cosa, pero bueno, era un poco a título ilustrativo que bueno, pues suele funcionar bastante bien y tener sentido a la hora de plantearla, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, que le echéis un vistazo y nada más, si no tenéis ninguna otra pregunta,
La página que puedes utilizar si queréis es Yahoo Finanzas. Mira, si os lo puedo enseñar. Te vas a Yahoo Finanzas, te vas al IBEX y tiene un apartado de cotizaciones históricas. Aquí seleccionas el plazo. Por ejemplo, pues mira, quiero el IBEX desde 2015, desde el 1 de enero. Consultar cotización, el gráfico en diario, cierres diarios, ¿vale? Pues aquí te puedes ir y ves que tienes la fecha, apertura, máximo, mínimo, cierre y el volumen. Pues te vas al cierre, por ejemplo, bueno, marcas toda esta columna o copias todo y luego borras las otras y esto te permite, pues bueno, copiarlo en un Excel, poner las dos que quieras y luego te sale automáticamente el coeficiente de correlación. Ahí, pues, si te sale 1, menos 1, te permite ya saber el tipo de operativa. Yo es una página que para esto está muy bien. Si, por ejemplo, bueno, pues cualquier web, hay muchas que te lo ponen, simplemente copiar los precios y luego ya el propio Excel te lo calcula. ¿De acuerdo? Y nada más, si no tenéis ninguna otra pregunta, cualquier cosa en mi correo carlos.fernandez@xtb.es o llamándome a la oficina, os ayudo con lo que sea, con cualquier cuestión. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros vuestra presencia en el seminario y espero que os haya sido de utilidad y sobre todo que encontréis una nueva forma de operar que a mí personalmente, pues bueno, me parece sobre todo más entretenida que estar solo delante de la pantalla mirando los gráficos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y damos ya por finalizado este seminario. Un saludo a todos. Mi correo carlos.fernandez@xtb.es. carlos.fernandez@xtb.es. Ahí lo tenéis. Así que nada, para cualquier duda me contactáis por ahí y os echo una mano con lo que sea. ¿De acuerdo? Un saludo y muchas gracias.